Hola, mi nombre es Agustina Smith y presentaré mi examen de este ramo de investigación-acción realizado durante la práctica en un nivel de kinder del Colegio Almendral de la Pintana. El tema central de esta investigación es el desplazamiento de los espacios destinados a la exploración del entorno natural por actividades de otras áreas como lenguaje, matemática o incluso lectura y hasta momentos de decoración. Esta problemática surgió desde la observación del aula, donde pude identificar que los bloques destinados a la exploración del entorno natural no siempre se realizaban según su propósito original. En varias ocasiones, estos momentos eran utilizados para finalizar tareas pendientes o reforzar otros aprendizajes. Por eso, esta investigación buscó comprender qué ocurre con la presencia real de la exploración del entorno natural dentro de la jornada, las razones que explican su reemplazo y cómo esto afecta a la oportunidad de participación, exploración e indagación inicial de las niñas. Para organizar esta presentación, seguir una ruta que muestra el proceso completo de indagación. Primero presentaré la idea de investigación, el problema observado, luego explicar los objetivos y la justificación del estudio. Después la abordaré desde el marco teórico, considerando conceptos como la precisión curricular, la escolarización de la educación parvularia, exploración del entorno natural, etc. Posteriormente, presentar el diseño metodológico, los instrumentos utilizados y el corpus cualitativo analizado. Y finalmente, explicar el análisis de información, los principales resultados, las implicancias pedagógicas y ya una reflexión final sobre este proceso. Bueno, la idea de indagación nace a partir de la situación observada durante la práctica. Dentro de la jornada existían muchos bloques destinados a la expresión del entorno natural. Sin embargo, en la práctica estos espacios no siempre se desarrollaban como experiencias propias dentro del aula y del área. Durante las semanas de observación fue posible identificar que estos bloques eran usados para terminar actividades de matemáticas, sean de lenguaje, lectura y, como dije anteriormente, la mayoría de las veces para el momento de la colación. Esto me llamó muchísimo la atención porque la expresión del entorno natural aparecía en la organización de la jornada, pero no siempre tenía esta presencia real. La idea principal de la investigación es que la expresión del entorno natural es una experiencia fundamental en la parvularia porque permite que las niñas aprendan desde la observación, la manipulación, la comparación, formulación de preguntas y conversaciones sobre lo que van descubriendo. Por eso no deberías entenderse como una actividad secundaria, sino como una oportunidad pedagógica relevante para el desarrollo integral de las niñas. El problema de investigación se hizo a partir de una pregunta, que es de qué manera el reemplazo de las horas de la exploración del entorno natural por actividades de lenguaje, matemáticas o lectura individual afecta las oportunidades de participación de las niñas de kinder del Colegio Almendral en experiencias de exploración activa e indagación científica. Bueno, esto está situado en un kinder compuesto por 35 niñas entre 5 y 6 años, y al ser un grupo muy numeroso, la organización de la jornada y la planificación es muy importante. Durante la práctica también se evidenció que los espacios de la expresión natural no siempre se desarrollaban según su propósito. En 4 oportunidades pude ver que este bloque era utilizado para terminar actividades de lenguaje, en 2 para reforzar de matemáticas y en muchas instancias y en la mayoría para lectura individual o trabajos pendientes. Esto permite comprender que no se trata de una situación aislada, sino como una práctica que se repite constantemente. El problema no es solamente cambiar una actividad por otra, sino reducir oportunidades para que niñas exploren, observen, pregunten y participen en experiencias de indagación inicial. Además, la educadora me señaló que no siempre cuentan con suficiente tiempo para hacer estas planificaciones, lo que ayuda a comprender las razones pedagógicas y organizativas del problema. El objetivo general fue diseñar e implementar y evaluar planificaciones pedagógicas destinadas a fortalecer la presencia de expresas de exploración del entorno natural en kinder, favoreciendo la exploración activa, la curiosidad científica y la participación. Para esto se establecieron 4 específicos. El primero fue describir cómo se utilizan actualmente los horarios destinados a la exploración del entorno natural dentro de la jornada, identificando la frecuencia con que son reemplazados. Luego fue identificar las razones pedagógicas y organizativas que explican este reemplazo, considerando la observación del aula y la mirada de la educadora. El tercero fue diseñar e implementar planificaciones pedagógicas orientadas a fortalecer la exploración activa, la curiosidad científica y la participación. Y finalmente el cuarto fue evaluar el impacto de estas planificaciones, ya considerando la presencia real de la experiencia de exploración natural y la participación de las niñas. Estos son coherentes porque avanzan desde describir el problema, comprender sus causas y ya proponer una mejora y evaluar los efectos que éste tiene. Esta investigación se justifica porque aborda una situación concreta del aula que afecta la calidad y la diversidad de experiencias de aprendizaje. Desde la conveniencia permite comprender por qué los espacios de exploración del entorno natural son reemplazados por otras actividades y qué implicancia tiene pedagógicamente.
Desde la relevancia práctica permite observar cómo se distribuyen realmente los tiempos pedagógicos. Aunque la exploración del entorno natural aparece en el horario, muchas veces este queda subordinado a otras necesidades de la jornada. Desde la relevancia social, el estudio se vincula con la importancia de ofrecer experiencias educativas variadas, integrales y significativas, y cuando una dimensión del aprendizaje se desplaza de manera constante, se reducen oportunidades de observar, de explorar, de hacer preguntas y descubrir. Además, la investigación aporta metodológicamente porque permite pensar estrategias de planificación ya más concretas y teóricas, porque se vincula con discusiones sobre la escolarización, la priorización curricular y la indagación en la primera infancia. El marco teórico se organiza en seis conceptos. El primero es la priorización curricular, porque permite comprender cómo estas áreas, como lenguaje y matemática, pueden adquirir mucha más importancia y presencia dentro de la jornada del aula. El segundo es la escolarización de la educación parvularia, relacionada con la incorporación de las prácticas más propias de la educación básica, especialmente cuando se priorizan aprendizajes más académicos visibles. El tercero es la exploración del entorno natural, entendida como una experiencia que permite observar, descubrir, comparar, formular preguntas y construir explicaciones sobre el mundo que los rodea. El cuarto es la enseñanza de las ciencias como en la primera infancia. En este nivel las ciencias no se enseñan como contenidos más complejos, sino mediante experiencias que promueven la curiosidad, la observación, conversación e indagación. El quinto es la planificación e intencionalidad pedagógica, que estas experiencias de exploración requieren objetivos claros, materiales, preguntas orientadoras y la mediación del docente. Y finalmente, el último corresponde a la oportunidad de aprendizaje y desarrollo integral. Una educación equilibrada debe ofrecer experiencias variadas y no solamente centradas en el área académico. Este marco permite comprender que el desplazamiento de la exploración natural puede afectar el equilibrio curricular y las oportunidades de aprendizaje integral de las niñas. El diseño metodológico se estructuró desde un paradigma sociocrítico, un enfoque cualitativo y un tipo de investigación-acción. El paradigma sociocrítico fue pertinente porque la investigación no buscó solo describir una situación, sino comprender críticamente y proyectar una mejora pedagógica. El enfoque cualitativo fue adecuado porque se buscó interpretar lo que ocurre en el aula desde la observación directa, la voz de la educadora y los registros que yo observé en situaciones concretas. El tipo de investigación fue investigación-acción, porque surge desde una problemática observada en la práctica y busca generar respuesta que tuve la oportunidad de hacerlo de una respuesta de mejora contextualizada. La muestra no fue probabilística ni intencionada. Estuvo compuesta por un curso de kinder de entre 5 niñas entre 5 y 6 años y por la educadora del nivel, que fue considerada como información clave para esto. Este diseño permitió comprender tanto lo que ocurría en la práctica como las razones que explicaban el reemplazo de los espacios de exploración del entorno natural. Para recoger información se utilizaron instrumentos cualitativos. El primero fue la entrevista semiestructurada aplicada a la educadora mentora, que permitió conocer su percepción sobre el uso de los bloques de expresión natural, las dificultades de las planificaciones y las condiciones necesarias para fortalecer esta área. El segundo fue la pauta de observación, que permitió registrar si el bloque de exploración se realizaba según lo planificado o si era reemplazado por otra actividad. El tercero fue el análisis documental, que permitió revisar las actividades de la relación entre la planificación formal y la práctica. Y el cuarto fueron los registros anecdóticos, que describieron situaciones concretas observadas durante la práctica como bloques usados para lenguaje, lectura o trabajos pendientes. El corpus cualitativo estuvo compuesto por la entrevista, la pauta de observación, los registros anecdóticos y el análisis documental. En conjunto, estos instrumentos permitieron triangular esta información y comprender la problemática desde distintas fuentes. El análisis de información se realizó en distintas etapas. Primero, se realizó una familiarización con los datos, revisando la entrevista, la pauta de observación, los registros anecdóticos y el análisis documental. En esta etapa se identificaron patrones iniciales, como la diferencia entre lo planificado y lo que realmente ocurría en la jornada. Luego se realizó una codificación de primer grado, donde se identificaron unidades de significado y vinculadas con los objetivos. Algunos códigos relevantes fueron la falta de tiempo, la priorización de áreas académicas, el reemplazo del lenguaje, el reemplazo por lectura individual, dificultad para planificar las ciencias y necesidad de experiencias anticipadas. Después se hizo una codificación de segundo grado, agrupando esos códigos en categorías un poco más amplias. Surgieron temas como el desplazamiento práctico, la exploración natural, la presión del tiempo pedagógico, las dificultades organizativas y la planificación anticipada como una estrategia de mejora. Finalmente hizo una triangulación de la información, comparando la voz de la educadora, lo observado en el aula, los instrumentos y estos registros anecdóticos como los documentos. Este análisis permitió comprender que el reemplazo no ocurre por falta de valoración de la expresión del entorno natural,
sino por condiciones ya más pedagógicas y organizativas que dificultan la implementación de esta área. Los resultados se organizaron según 4 objetivos específicos. Respecto al primero, se identificó que los horarios destinados a la exploración del entorno natural existen en la planificación, perdón, pero no siempre se sostienen en la práctica. Su presencia real dentro de la jornada es muy inestable. En relación con el segundo, se reconoció que las principales razones del reemplazo son la falta de tiempo, la prioridad del lenguaje y matemática y la dificultad para preparar experiencias de ciencia y la organización del grupo, que es muy numeroso. Respecto al tercero, se concluyó que el diseño de esta experiencia específicas pueden contribuir a resguardar esta área. Cuando una planificación cuenta con objetivos, con materiales definidos, preguntas y una estructura como más centrada, aumenta la posibilidad de la experiencia claramente se realice. Finalmente, en relación con el cuarto, se observó que cuando las experiencias están preparadas, las niñas tienen más oportunidades de participar, de observar, manipular, formar preguntas. Bueno, los resultados muestran que el problema no está en la falta del valor pedagógico, sino en la falta de condiciones para proteger esto dentro de la jornada. A partir de los resultados se reconocen varias implicancias pedagógicas. La primera es que la exploración del entorno natural debe ser protegida dentro de la jornada. No basta con que aparezca el horario, sino que debe haber una decisión pedagógica de resguardar este espacio. La segunda es que la planificación anticipada cumpla un rol. Estas experiencias requieren de materiales, de preguntas, de organización del grupo y la claridad sobre el aprendizaje que se quiere promover. La tercera es que la exploración natural no debe entenderse como una actividad aislada, porque también fortalece otras áreas y se trabajan otras simultáneamente. Cuando las niñas observan y conversan sobre lo que están descubriendo, desarrollan este lenguaje oral. Cuando comparan tamaños, formas, cantidades, también se vinculan con el pensamiento matemático. Por eso, resguardar la exploración natural no significa quitar valor a esta área, a otras áreas, perdón, sino ya enriquecer esta experiencia. Finalmente, esta investigación permite proyectar una mejora concreta, que es diseñar experiencias breves, realistas, con materiales, preguntas, para que puedan estar en la rutina diaria. Bueno, para cerrar esta investigación, esto me permitió comprender una situación que parecía solo organizativa, que tenía un sentido pedagógico más profundo. Reemplazar un bloque no es solamente cambiar una actividad por otra, sino que afecta ya directamente las oportunidades de aprendizaje que tienen las niñas. A través de este proceso de investigación pude reconocer que la exploración del entorno natural es muy necesaria en la educación parvularia porque permite aprender de la experiencia directa de manipular, de desarrollar la curiosidad, de detenerse con atención, de formular preguntas y relacionarse dentro del entorno. También comprendí que el problema no está en trabajar lenguaje o matemática, porque sí son áreas relevantes. El punto central es que no debería desplazarse constantemente a otras experiencias importantes para el desarrollo integral de las niñas. Desde mi rol como futura educadora, esta investigación me deja como aprendizaje la importancia de mirar críticamente la organización de la jornada y valorar la planificación como una herramienta que es esencial para proteger las oportunidades de aprendizaje. Bueno, en definitiva, fortalecer la exploración del entorno natural implica ya ofrecer a las niñas una educación mucho más equilibrada, más activa y cercana a sus formas propias de aprender. Eso, muchas gracias.